Hola, buenas noches. Qué rico poder pasarte a saludar. Está haciendo muchísimo frío aquí en Bogotá, por eso me ves con chaqueta y otro saquito abajo. Tengo muchísimo frío, pero lo importante, estamos llenos de vida, llenos de salud. El Señor ha sido bueno, ha sido fiel, nos ha dado un día más de vida y esto es una gran bendición. Hoy tenemos una pregunta que es muy común, que muchas personas me dicen, ¿cuáles son las señales para yo saber que Dios sí está obrando en mi vida? O sea, que yo sí voy por donde tengo que ir, que voy en victoria, que estoy en proceso de recibir mis bendiciones. Es una pregunta muy común y vamos a estudiar 7 versículos bíblicos que sé que van a ser de bendición para ti, para tu vida. El primero de ellos, señales para saber que Dios sí está obrando en nuestras vidas. Filipenses 4:7, leámoslos. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué nos habla este hermoso versículo? Que aunque las circunstancias puede que no se vean las mejores posibles, aunque haya a veces preocupaciones, inquietudes, pensar, un poco de incertidumbre, sabemos que finalmente cuando nosotros entregamos la carga al Señor, Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y segundo, que es algo muy importante, aunque no tenga respuestas, aún sé que el Señor está guardando mi vida. Cuando Dios obra en mi vida, su paz nos llena en nuestro corazón, en medio de la incertidumbre, las dificultades, incluso de las pruebas. A veces las personas piensan que estar bien es no tener circunstancias, no tener pruebas y quedarse en una zona de confort. No, la ausencia de problemas no necesariamente quiere decir que todo está bien, porque Dios siempre está trabajando en cada situación que estamos viviendo. Nos enseña madurez, nos enseña responsabilidad, nos enseña a confiar y a depender de Él el 100%. Y sabemos que Dios tiene el control en nuestras vidas. Segunda señal de que sabemos de que Dios sí está obrando en nuestras vidas. Apocalipsis 3:7. El que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguna abre. Está hablándose de las puertas. Hay momentos en tu vida en que Dios va a cerrar algunas puertas y las personas dicen, pero ¿por qué? Si esta era la beca que yo quería, esa era la visa que yo necesitaba, ese era el trabajo que yo soñaba, esta era la relación idílica, perfecta, esta era la persona con la que me iba a casar y finalmente pasó cantidad de cosas y se canceló hasta el matrimonio, te quedaste hasta con el vestido. Entonces las personas dicen, oiga, pero ¿qué pasó? Entonces, ¿qué dice la palabra? Dios siempre va a cerrar puertas que no sean de victoria y bendición. Si algo no se dio en nuestras vidas como nosotros teníamos pensado, planeado o esperábamos, esa puerta que fue cerrada fue de parte del Señor, porque no estaba esa puerta dentro de su plan perfecto y divino. A veces pensamos que hemos fracasado, que no estamos avanzando, pero hay momentos que tenemos que aprender en nuestras vidas que avanzar no necesariamente significa movimiento. Muchas veces avanzar significa esperar en el Señor su respuesta. Parece ilógico, pero es cierto. Hay momentos de espera y hay momentos en que tenemos que entender que Él siempre está protegiendo nuestras vidas, está guardando nuestro entrar y nuestro salir. Entonces dice la palabra que aunque tienes poca fuerza, a veces hacemos lo posible nuestras posibilidades, pero Dios viene y hace lo imposible. Entonces, si tú estás atravesando un momento en que no sabes qué hacer, confía en el Señor, órale al Señor, depende de Él, espera en Él, confía en Él, fortalécete cada día en Él y pídele al Señor que te muestre, que si es su perfecta voluntad, que te muestre, y con el tiempo incluso te vas a dar cuenta por qué esa puerta no se dio. Esa persona no era la persona que tú pensabas que era, te había mostrado una imagen que no era. Ese trabajo que te habían pintado de tal manera, resulta que el Señor sabía que no iba a haber una estabilidad, o sabía que se movían temas ilícitos, o sabía que te iban a incumplir con los pagos. Esa sociedad que tú pensabas que era maravillosa, que era perfecta y no se dio, te diste cuenta que te ibas a unir a un yugo desigual.
A veces las personas piensan que el yugo desigual solamente se refiere al tema de matrimonios o de relaciones de pareja como tal. No, incluso en las sociedades cuando formamos una empresa, cuando nos ponemos de acuerdo para hacer una actividad. Entonces es muy importante que las personas con las que estén en tu equipo y trabajen tengan ese respeto hacia el Señor, tengan ese mismo sentir, sepan que es un tiempo de oración, sepan que es un ayuno, sepan que es leer una palabra, que tengan ese amor, pero también ese respeto hacia las cosas del Señor. Tercero, señal que Dios está obrando en nuestras vidas. Dice Isaías 43:19, he aquí yo hago cosa nueva, dice la escritura, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, dice la palabra. ¿Qué hace el Señor? El Señor es experto en sacarnos de nuestra zona de confort. Dios no te quiere ver estancado. Hay momentos en que sientes que estás llamado a crecer. Entonces ese crecer implica cambios, hacer algo nuevo. Es porque el Señor te está preparando para llevarte a un nivel mejor. Cuando estábamos en la primaria nos daba susto el último año porque íbamos a bachillerato. Cuando salimos de nuestra zona de confort del bachillerato decimos, pero ¿qué nos vamos a enfrentar en la universidad? No tengo amigos, no conozco, es otro sitio, no quedo tan cerca de la casa de mis papás. Empieza todo a cambiar. Alexander, buenas noches, qué bendición verte por aquí, me alegra mucho el corazón. Entonces, las señales de que Dios está obrando en tu vida. Primero, sientes paz, aunque no tengas todas las respuestas, como dice Filipenses 4:7. Segundo, Dios cierra puertas que no son para ti, Apocalipsis 3:7. Tercero, te saca de tu zona de confort. A veces ya dijimos, bueno, yo hice esta carrera, voy a trabajar en esto, y aquí y consigo este trabajo, y aquí me pensiono, aquí hay estabilidad, y me quedo en una zona que es cómoda, pero nos empezamos a estancar, y pasan 5, 10, 15 años, y no has hecho nada diferente. Es muy importante. Estudia otro idioma, capacítate, terminaste tu carrera, sigue con ese deseo de seguir aprendiendo, hazte una maestría, hazte una especialización, un magíster, un doctorado, sigue avanzando, y ese avanzar no solamente es en el tema de conocimiento, síguelo buscándolo con más amor, con más deseo. Plantea siempre compartir con tu familia, programen un tiempo en que tengan un tiempo en familia para poder viajar, para tomar unas vacaciones, para salir de la rutina. Esa relación con tu esposa no se puede volver una relación rutinaria, que nunca hay un cine, nunca hay un espacio para ustedes solamente, porque todo el tiempo los niños. Entonces ese fin de semana dejen los niños donde los papás, donde los abuelos, compartan, vayan a un cine. Entonces no nos podemos quedar en que yo estoy cómodo, entonces me casé y ella se va a quedar aquí toda mi vida, pero jamás vuelvo a compartir, no le vuelvo a decir un detalle lindo, no tengo un detalle especial, ni siquiera en fechas, y meros fuera de fechas. Nos quedamos ya como hasta aquí llegué. Y acuérdese que incluso el desarrollo de nuestro cuerpo humano, cuando somos niños no sabemos caminar, empezamos a gatear, luego a medio sostenernos, a hacer así, y empezamos poco a poco. Y la vida es un proceso, es de un caminar cada vez más agarrado del Señor y con más grados de madurez. Tú no piensas lo mismo cuando tienes 20 años, a cuando tienes 30, a cuando tienes 40 o 50. Son completamente situaciones diferentes. Hace poco atravesé una situación y yo estaba muy preocupada, y le soy sincera, me angustié. Y mi mamá me volteó a mirar y se puso las gafas acá y me dice, ¿de qué te preocupas? ¿De qué te preocupas, Ángela? Le dije, mamá, pero mira esta situación. Yo le decía, ay, con los ojos así abiertos. Y mamá soltó a reírse. Le dije, mamá, esto es serio, no te rías. Me decía, mamita, cuando usted llegue casi tirando al 8º piso, su problema del 5º piso, usted va a mirar hacia atrás y decir, era una bobada. Y a veces nos angustiamos, nos preocupamos, nos desestabiliza una noticia. Tú no puedes cambiar lo que te llegue, pero sí depende de ti cómo tú manejes las situaciones que llegan a tu vida. Eso sí tienes el control. Entonces, cuando el Señor te mueve de esa zona de confort, entonces siempre has estado en la misma ciudad, y un día el Señor dice, estudia alemán, estudia francés. Dios te va a mover, te va a promocionar, te dice, hazte esta maestría. Dios te dice, prepárate en esta área. Dios te dice, más ejercicio, más entrenamiento.
El Señor te dice más vitaminas, más. En estos días yo recuerdo que he estado trabajando muchas horas y mi mamá se viene y me toca y me dice, o suelta ese computador o se lo apago. Y le digo, mamá, tengo muchas cosas por hacer, tengo el libro, tengo las prédicas, tengo las enseñanzas de hebreo, las consejerías y muchas cosas de mi trabajo que es para el Señor son sentadas generalmente frente al computador. Las consejerías siempre cierro mi cuarto, oro primero, atiendo a las personas y me dice mi mamá, no has salido a tomar el sol, pareces una mata, te vas a poner verde. Y yo le dije, sí, es cierto. Y mi mamá me dice, nos vamos ya a tomarnos algo caliente. Y yo decía, después cuando regreso le digo, mamá, gracias, necesitaba salir. Hay momentos en que tienes que hacer un stop y repensar qué estás haciendo, porque llevas haciendo lo mismo todo el tiempo. A veces no tomamos descanso, a veces no compartimos con las familias. Hay familias que pueden vivir en la misma casa pero no tienen una relación, y eso se vio claramente en la época de pandemia. Más de un matrimonio terminó la pandemia y se divorció, es que no lo resisto. Entonces yo le decía, pero si era tu esposo o tu esposa. Sí, pero es que nos veíamos por las noches o día de por medio, los horarios eran opuestos. Entonces usted no tenía un matrimonio, usted tenía un sitio donde iba a dormir y a veces compartía a la hora de la comida. Muy diferente es un matrimonio, muy diferente es una familia, muy diferentes. Todas estas situaciones tienes que entrar a analizarlas y el Señor siempre te va a mover de la zona de confort, siempre te va a mover. Cosas que tú no pensaste, no planeaste, el Señor te está preparando para el siguiente nivel. Para pasar del 3 al 5 hay que pasar por el 4, no me lo puedo saltar. Y yo no puedo decir, no quiero subir al 4, antes me quiero devolver al 2. No, el Señor siempre dice la palabra que te lleva de menos a más, que te ha llamado a ser cabeza y no cola. El Señor dice en su palabra que te ha llamado a que prestes y no pidas prestado. El Señor te ha llamado a que hagas cambios en el manejo de nuestras finanzas, cambios con nuestras familias. Hace poco me hablaba mi hijo y mi hijo casi nunca escucha o se da cuenta de mi trabajo, sabe por encima, pero ese día viajamos a Cali. No había más, entonces tuve que atender la consejería en un centro comercial y pues mi hijo estaba sentado a un ladito en la mesa mientras yo atendía a la persona. No teníamos dónde más ponerlo, entonces pues obviamente él se fue, dio una vuelta, luego regresó y entonces él alcanzó a escuchar la parte final y él cuando se fue la persona que estuve atendiendo me dice, mamá, maravilloso cómo le hablaste, ese amor, ese cuidado, esa dedicación, fabuloso, pero ¿por qué no eres así conmigo? Y yo, mi hijo, sí, a veces tienes amor, tienes paciencia, tienes dedicación y tienes tiempo, pero para los de la casa no. Dios nos está llamando a que no sigamos en esas relaciones que pensamos que están perfectas y después de muchos años dice una esposa, se acabó. Y dice, ¿qué se acabó? El matrimonio. Pero venga, ¿qué pasó? Llevamos 15, 20 años, ¿qué pasó? 15, 20 años donde jamás hubo una relación, convivimos por ratos. Los hijos, hay hijos que llegan a los 18 años y ya se quieren ir de la casa porque dice, no quiero vivir más con mis papás, los amo, pero no tengo una relación con ellos. Y eso no puede pasar en tu vida. Entonces, Dios, ¿qué nos está haciendo? Un llamado para que reflexionemos. ¿Estamos cómodos? Si estamos cómodos, tenemos un problema, porque muchas veces nuestra comodidad aparente está afectando las relaciones con los demás, porque asumimos que el hijo se tiene que quedar en la casa, asumimos que la esposa me tiene que, perdone la expresión, sobrellevar mi buen humor, mi mal humor, mis bajas y todo. Si yo soy jefe, los empleados tienen que entenderme y, perdone la expresión, y que se aguanten. Y pensamos que porque yo estoy cómodo, los demás no importan. Si estás en este momento en una zona de confort, preocúpate, porque va a haber un momento en que hay un revolcón para que tú te des cuenta que no todo está por hecho, que hay mucho más por hacer. Cuarta señal importantísima de que Dios está orando en tu vida, te saca de esa zona de confort, te da la paz que sobrepasa todo el entendimiento, que no comprendes, no tienes respuestas, pero tienes respaldo de Dios y tienes paz. Cierra puertas que no eran para ti. La cuarta, Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Mire, es muy importante la relación que usted tenga con el Señor. Esa es la base de todo. En ese momento, uno de mis hijos
El segundo ya está viviendo fuera del país, vive en Alemania. El año pasado me dijo, mamá, ¿por qué no vienes a visitarme? Y le dije, no, papi, porque es que si me vas a honrar, honrame completo. Pasó un tiempo, no me dijo más del tema, y a los meses me llamó y me dijo, mami, haga maleta que se viene. Y le dije, ¿y qué me incluye la idea? Y me dice, mamita, todo, la casa invita. Y yo, wow, gloria a Dios. Mira, habrá cosas que tú nunca esperaste y que Dios tiene preparadas para ti. Entonces cuando yo recuerdo que yo le dije, Señor, qué rico poder ir, estar con mi hijo, compartir con él, pero me puse a echar lápiz y cuando pasas de pesos a euros, pues el golpe es más complicado. Y yo dije, no, yo hice mis cuentas y dije, no, yéndonos bien, por ahí unos 3, 4 años podré ir. Era mi cálculo. Y yo me acuerdo que esa noche me acosté y con lágrimas en los ojos le dije, uy, Señor, si tú me preguntas cuál es el deseo de mi corazón, es ir a estar con mi hijo una temporada. Y le lloré, y recuerdo que cuando lloré me dijo el Señor, no llores, tu respuesta a tu súplica ya fue dada hace mucho tiempo en el corazón de tu hijo, espera en mí. Fue maravilloso cuando él me llamó y me dijo, mamita, véngase que lo único que tiene que poner es el taxi del apartamento al aeropuerto. Lo demás, después de que usted monte en ese avión, yo se lo cubro, incluye todo. Y eso fue hermoso. Mire, hay tantas bendiciones que Dios tiene a nuestras vidas. Es importante entender que cuando yo clamo al Señor, el Señor escucha mis necesidades y desde mi corazón. Y yo le decía, Señor, nunca me imaginé transmitir desde Europa, lo pude hacer. Pero no para decir, ¡ay, estoy en Europa! No, mi deseo era ir para estar con mi hijo. Entonces Dios conoce cuál es la intención correcta. Por eso dice la palabra que hay personas que piden, dice la escritura, piden y no reciben porque piden para sus placeres. Entonces, cuando pidamos al Señor en esa intimidad, pidámosle cosas que sean de bendición y de victoria para ti, para tu familia, para tu descendencia. El Señor evalúa qué deseo hay en tu corazón. El Señor siempre va a estar contigo y mientras sea una oración alineada a la voluntad perfecta de Dios, vas a tener una respuesta en victoria y eso es muy importante. Quinto, Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es muy importante y tú vas a tener ese fuerte deseo en tu corazón de muchas veces poner la alabanza y levantar las manos en tu casa. Vas a tener ese deseo maravilloso de tomar la escritura y de leerla. Vas a tener ese deseo de decir, oiga, necesito respuesta de Dios. Me voy a no solamente a orar, voy a meterme en tiempo de ayuno, voy a meterme en tiempo de clamor. Cada vez que tú te acercas más y más a las cosas del Señor, no es carga, es un gozo estar en su presencia. Y al contrario, si tú te alejas cada día más de la presencia del Señor, aparentemente parece que no pasó nada, pero empiezan a morir todas las áreas de tu vida. La salud, las finanzas, el matrimonio, el hogar, la familia. Porque es que si tú te quedas con Dios, que es todo, o te quedas con las añadiduras. Quédate con Dios, que es el que nos bendice, el que nos acompaña. Siente ese deseo fuerte de siempre estar con el Señor, de contarle tus sueños, tus metas, de decirle, Señor, yo quisiera tal cosa, Señor, pero será en tu tiempo. Y cuéntale todo, hasta tus sueños. Hay muchas personas que me han dicho, es que yo quiero tener una empresa. Y le dije, ¿y ya se la pediste al Señor? Y me dijo, no, nunca se la pedí. Le digo, empieza por pedir al Señor y el Señor te empezará a preparar. Primero serás empleado, conocerás, después tendrás personas a cargo, después delegarás, hasta que llega un momento en que Dios te lleva al nivel de empresario. Pero si nunca le pedimos la empresa, los que tienen casa propia los que no tienen casa propia, empiecen a pedir, Señor, mi vivienda, Señor. Y una vez tú pidas de en adelante, empiezas a darle la honra y la gloria que ya está hecho tu vivienda. Por tantas situaciones que tenemos que clamar por la paz de Jerusalén. Mire toda la situación que se está viviendo. Miremos cómo está nuestro país a nivel político, todo lo que se está moviendo. Hay tantas situaciones, tantas personas en UCI, tantas personas necesitadas de una palabra de consuelo. Entonces, siempre sintamos ese deseo de tener esa cercanía con el Señor. Huye, ten terror, ten pavor y ten miedo
de alejarte de Dios, porque si nos alejamos de Dios, estamos perdiendo todo lo que tenemos, vamos a perderlo. Solo con Dios podemos tener ese gozo, esa paz y esa alegría. Él es el que nos da todo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Sexta señal para identificar de que Dios está orando en tu vida, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese amar a Dios no solamente es que decir te amo, es mucho más, es hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces pensamos que amor es como en las relaciones de los matrimonios, picos y picos y picos. Ay, pero esa persona se enfermó, mire a ver cómo resuelve. Esta persona, la esposa o el esposo se quedó sin trabajo. Yo no sé, usted tiene que responder así, que sea como sea. Entonces, el amor no solamente es una palabra linda que se le dice a una persona, a una mascota, a un hijo, a un familiar, decirle te amo. Te amo es una frase que es de un compromiso tan grande que exige que vas a estar siempre sin importar la circunstancia. Entonces, antes de decir a la ligera que amamos a otras personas, primero, amemos a Dios, amémonos nosotros mismos para finalmente poder dar de ese amor a los demás. Las relaciones y las situaciones cambian en nuestra vida siempre. Dios está edificando y está removiendo cosas. Pídele en tu oración al Señor que te muestre en qué te estás equivocando, qué estamos haciendo de la manera incorrecta. Y a veces pensamos que lo estamos haciendo supremamente bien, pero no, para el hombre puede que esté muy bien, pero lo más importante, dile, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto está quedando bien? ¿Así es que tú lo querías? ¿Qué cambio, Señor? No lo hago a las 6 de la mañana, lo hago a las 10 de la noche, hago esto los fines de semana. Señor, ¿qué va primero? ¿Me voy primero al banco y después me voy al supermercado? ¿Qué hago primero? Pídele orientación en toda tu agenda, así sea la cosa más sencilla, que el Señor esté y forme parte de tu vida, que sea tu mejor amigo, que sea tu consuelo, pero también que sea tu roca, tu fortaleza. Y es importante entender que Dios tiene siempre propósitos mayores a los que nosotros nos imaginamos. Dios tiene tantas bendiciones para nuestras vidas, pero esas bendiciones a veces no llegan, no porque Dios no esté en la posibilidad de cumplir lo que Él dijo, sino que no es el tiempo. Y no es el tiempo muchas veces porque nosotros no nos hemos dispuesto a caminar donde Él dice que vamos. Si el Señor te dice, coge un avión y arranca para San Andrés, y usted coge el avión y se va para Amazonas. Y eso nos pasa muchas veces. Y la gente dice, ay, pero ¿cómo se va a confundir? Nuestra brújula sin Dios hace eso. Para todo lado corre. En cambio, cuando nuestra brújula permitimos que Dios sea nuestro GPS, el que maneje nuestras vidas, usted se vuelve infalible. Usted y yo nos volvemos más que vencedores. Mucha gente dice esa frase, es que somos más que vencedores. Pero usted están divorciados, están enfermos, están sin economía, están en una situación de una cantidad de cosas. Y el tema dice, pero amo a Dios, pero las cosas no están funcionando. ¿Por qué? Porque queremos seguir haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Él. Hacemos las cosas a nuestra manera, a nuestro parecer. En este momento es algo importante y yo lo aprendí con los años y todavía lo sigo aprendiendo. Con Dios, mi opinador se acabó. Mi opinador hace esto. Si el Señor me dice, cuando estuve hace un año, el Señor me dijo, a las 8 de la mañana me dijo, arréglate y te vas a tal estación. Yo me monté, me fui para la estación y me dijo, súbete en tal vagón. Me subí y me dijo, bájate en tal estación. Me bajé y me dijo, camina hacia el fondo. Y yo, no tenía ni idea para dónde iba. Y me dijo, ¿ves esa tienda? Y le dije, sí, allí hay una mujer que necesita que tú le hables de mí. Y entré y yo dije, pero si habla alemán, grave. Y si hablo inglés, pues ahí nos defendemos. Pero alemán, ¿qué hacemos? Sé un poquito. Y entré y qué sorpresa cuando escuché a la persona hablando en español. Cuando terminó de hacer su llamada telefónica, la persona que estaba ahí, empezamos a conversar. Y hablamos del Señor. Y este mensaje es para ti, querida Zenaidita.
Dios me llevó a tu vida con un propósito, un momento en que estabas pasando una situación muy difícil de luto, de pérdida, pero lo que sembraste con lágrimas lo recogerás con regocijo, te dice el Señor. Y ahí se formó una gran amistad, siempre hablamos semanalmente, cada 2, 3 días nos escribimos, ella me coloca, me gustó la prédica, me encantó, esto no lo entendí, y se hizo una relación a distancia y fue muy linda, y simplemente obedecí al Señor, me subí, no sabía para dónde, no sabía cómo. Acuérdense que cuando Abraham fue a salir con Sara y su esposa, le dijo a Sara, nos vamos, y dijo Sara, ¿para dónde? Dice, no sé, pero nos vamos porque Dios dijo. Es eso, es confiar en el Señor, es saber que Él tiene los mejores propósitos, los mejores planes, aunque tú y yo a veces no lo entendamos. Hace muchos años yo atendí a alguien en consejería y el Señor estaba muy angustiado porque el Señor siempre fue una persona que tuvo muchísima estabilidad en su trabajo y los últimos 3 años estaba de mal en peor. Estuvo 6 meses en una parte, a los 6 meses cerró la fábrica, después estuve en 3 meses en otra fábrica y así estuvo como en 4 o 5 puestos en menos de 2 años. Y no era porque él fuera mal trabajador ni nada, se terminaba el contrato y no lo renovaban con la compañía, había una situación, temas externos, no nada de su trabajo era muy bien y una persona muy honesta y trabajadora en temas externos. Y entonces él me decía, no sé qué hacer porque llevo 2 años en este sub y baja y me siento inestable. Y siempre he sido una persona que he durado muchísimos años en mi trabajo. Entonces le dije, oremos a ver qué propósito tiene Dios en tu vida. En ese momento estaba sin trabajo, empezamos a orar, que Dios fuera el que abriera puertas. Un hombre muy fiel, un hombre que siempre asistía a la iglesia, un hombre de buenos principios, un hombre ofrendador, un hombre de familia. Como a los 10, 15 días nos volvimos a hablar nuevamente y me dijo, estoy feliz, conseguí trabajo. Y le dije, bueno, maravilloso. Y me dijo, pero ya tengo respuesta de Dios porque estuve esos 2 años para allá y para acá. Y le dije, cuéntamelo todo. Y me dijo, cuando yo fui a la entrevista de trabajo, me dijo, ¿usted maneja tal máquina? Y dice, sí, señor. Ay, y así hacía el señor, el de la entrevista, así, chulo. ¿Usted sabe manejar tal cosa? Sí, señor, estuve en tal parte. Bien, y usted sabe y el señor solo empezó a hacer chulos y le dijo, oiga, usted no se imagina todo lo que yo me he demorado consiguiendo una persona que cumpla con todos estos requisitos, que sepa manejar todas estas máquinas, que haya tenido esta experiencia y que haya manejado esto de tal manera. Y me dijo, contratadísimo. Esos 2 años que para él era inestabilidad para allá y para acá, yo lo que estaba haciendo era preparándolo para el siguiente nivel. Si tú estás caminando en las cosas del Señor y Dios te está moviendo, te está sacudiendo, no te preocupes, es porque la bendición está cerca. Preocúpate si estás en una zona de confort y te da lo mismo ir a la iglesia, ya no tienes relación con Dios, cuando te enfriaste, cuando no quieres hablar. En ese momento sí preocúpate, pero cuando haya cambios, cuando haya, como dicen por ahí, remesones, usted confíe. Si hoy Dios no lo quiere empezar a temblar, yo vivo en un 13º piso, recuerdo que cuando tembló todo el mundo salió corriendo y decía ¡ah! Y gritaba a todo el mundo. Nosotros nos quedamos aquí en la casa, en el apartamento. Mi hijo se sentó en la cama y dijo, mamá, ¿está temblando? Le dije, sí, hijo, está temblando. Pero dice su palabra que el que nos guarda no se dormirá. Y dice, sí, mamá. Cogió la cobija y siguió durmiendo. Yo con mi mamá me sentamos en mi habitación, empezamos a orar. Le dije, Señor, tú nos trajiste a este apartamento. Este apartamento es tuyo. Se debe absolutamente todo. Llevamos como 3 meses de pasado. Le dije, se debe la deuda 20 años, Señor. Tú nos trajiste acá. Tú respondes por nosotros. Cuando ya pasó el remesón, todo el mundo ya entró mucho más tranquilo y la gente decía, ay, que usted no salió, usted no gritó, no, porque es que usted está sobre Cristo y Cristo es la roca y Cristo responde no solamente por usted, por sus hijos, por su familia. Muchos están en ese momento preocupados, ¿qué vamos a hacer cuando el niño salga a la universidad en Takara? El Señor va a traer becas, el Señor va a traer los mejores IFES, el Señor va a traer las mejores conexiones. El Señor tiene el control y cuidado no solamente de nosotros, sino de nuestros hijos. Y la última señal para saber de que Dios sí está obrando en nuestras vidas lo encontramos en Filipenses 1-6. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es maravilloso porque Dios es el que está moviendo las cosas en tu vida.
aunque a veces no entendamos, no lo veamos y no sabemos, perdón la expresión, ni por qué ni para qué, pero Dios es el que tiene el control de nuestras vidas. Seguimos confiando en su plan, aunque no entendamos, porque sabemos que Él, sus planes son perfectos y su voluntad es maravillosa. El Señor nunca se equivoca, nunca se equivoca. Hay momentos en que el Señor le va a decir, haz tal cosa, y yo dice, Señor, pero yo cómo voy a hacer tal cosa, yo no tengo ni idea. Hace muchos años el Señor me dijo que pintara mi apartamento y yo había visto las brochas, sabía que se preparaba con un poquito de agua, pero yo no tenía ni idea de pintar. Y el Señor me dijo, perdón, está haciendo muchísimo frío. Y el Señor me dijo, pinta tu apartamento. Y yo dije, no, Dios mío, yo me voy a echar, yo creo que 3 fines de semana pintando. Y en un solo fin de semana pude pintar mi apartamento. Y yo recuerdo que oré y le dije, bueno, Señor, tú me dices que pintes. Yo no tengo ni idea de cómo se pinta, pero tú responderás. Y le pregunté a alguien que me ayudó a preparar, eso sí, porque no sabía. Y empecé a la primera mano y lloraba y pintaba y le decía, Señor, adiestra mis manos, Señor, que seas tú, que no sea yo pintando el apartamento, porque si soy yo me va a quedar horrible, pero si tú lo pintas a través de mis manos. Y pinte y puse la alabanza y adoré, y había momentos en que dejaba de pintar y hacía así, gracias Señor por mi apartamento, era mi primer apartamento de interés social, entonces lo entregan con ladrillo, entonces el Señor me dijo, píntalas de blanco, quedó hermoso mi apartamento, como una palomerita, quedó divino blanco, y yo pinté todo el apartamento, y después cuando terminé le dije, Señor, gracias, Dios va a hacer cosas que tú nunca has hecho, pero te va a enseñar, te va a capacitar, te va a entrenar, te va a equipar y te va a enviar. A veces hacemos todo esto, pero cuando llega el momento final de salir y dar a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como que nos da sustico. No, demos siempre testimonio de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque ese testimonio sirve a muchos que aún están esperando su bendición y dicen, si a Julano de tal le llegó su bendición, yo ya estoy próxima. El testimonio reafirma nuestra fe, le damos la honra a Dios, fortalece nuestra fe y la fe de otros y nos prepara para recibir el siguiente milagro. Entonces entendimos por qué Dios está actuando en nuestras vidas, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, cierra puertas que para nosotros eran perfectas, pero Dios sabe que no conviene, el Señor es el que las cierra, nos saca de nuestra zona de confort, nos prepara a través del tiempo de oración para enseñarnos cosas que no conocemos y nos capacita. Otra cosa importantísima, nos acerca cada día más al corazón del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Nuestras relaciones en nuestras vidas cambian y cada día tenemos que apreciar más a nuestros padres. No sabemos hasta cuándo el Señor nos permita tenerlos. Tenemos que apreciar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, decirles cuánto los amamos, decirles que son importantes, que son capaces, que son inteligentes. Hace poco hablaba con uno de mis hijos y me decía, mamá, es que tengo susto, tengo como tengo miedo. Le dije, no, hijo, no tengas eso. Ahorita que va a presentar el IFES, y le dije, desde el año pasado estás capacitándote para el IFES. Tú vas a poder y vas a sacar un muy buen puntaje, y el Señor ha visto tu trabajo, tu esfuerzo, tu dedicación, todos tus sábados que no los has tenido en un año y pico, y vas para el segundo año. Dios te va a dar la victoria. Entonces tenemos que estimular a los demás, darles esas palabras de aliento, esas palabras de gozo, de alegría, decirle, el Señor siempre está con nosotros y estará con nosotros. Y es muy importante apoyar a familia, miembros de la iglesia, ancianos, a nuestros familiares cercanos y lejanos, porque las personas necesitan siempre esa palabra para ser edificados, consolados, exhortados y aconsejados. Eso es muy importante. Entonces nuestras relaciones en nuestras vidas están cambiando, porque cada día Dios nos debe llenar de más amor por los demás, de más misericordia, de más comprensión, de menos juicio, y llenar nuestro corazón con ese deseo de dar la esperanza y el amor que el Señor ha dado en nosotros, podérselo transmitir a otras personas. Y finalmente, sabemos, como dice Filipenses, lo que Él comenzó,
Él lo llevará a buen término. Lo que Dios está haciendo en tu vida, en mi vida, los planes que el Señor tiene son maravillosos. A veces no nos alcanzamos a entender cuando tú y yo leemos Apocalipsis y dice que estaremos un día en su presencia, que ya no necesitaremos de sol porque Él iluminará todo, porque no habrá paz eterna, no habrá enfermedad, no habrá muerte, no habrá hambruna. Yo te puedo decir, puede que haya tiempos difíciles que vamos a tener que vivir, pero el Señor siempre guardará a su amada iglesia y nos va a recompensar con coronas y galardones y estaremos en una paz, en una alegría, en condición de familia celestial, y nos dará tanto gozo poder estar con el Señor, y vamos a entender que todo lo que vivimos aquí valió la pena porque estamos con el Padre, con el Eterno, con nuestro Creador. Porque imagínense poder estar con un Pablo, con un apóstol Pablo, con un David, con un Samuel, con un Moisés. Y yo a veces leo la Biblia y digo, ay, Señor, si yo estuviera con ellos, yo les preguntaría, venga, ¿y cómo fue esto? Explíqueme más. Imagínense en una eternidad poder estar con el Señor y con tantas personas que nos ha enseñado la Sagrada Escritura y han bendecido nuestras vidas. Bendigo tu vida, gracias por estar aquí. Importantísimo, ponnos un corazón, comparte esta prédica. Hay muchas personas afuera que aún no conocen del Señor y están pasando momentos muy difíciles y muy complicados, y lo que necesitan es encontrar el amor de nuestro Señor, que su corazón se llene de su presencia y podamos entender que lo que está pasando aquí es temporal, que la eternidad y lo mejor de Dios está por venir. Muy buenas noches, bendiciones, gracias a Dios.